Gloria a Dios. Saludamos a las personas que nos están viendo por YouTube. Saludamos allá en Chile que nos están viendo. Gloria a Dios, les bendecimos. Amén. Y seguimos orando. Amén, uno por nosotros. En esta mañana vamos a la palabra de Isaías 55. Vamos a ir en esa línea en esta mañana. Amén. Gracias al Espíritu Santo que Él deposita en nosotros. Amén. La palabra. Isaías 55, versículos 10 al 11. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Capítulo 55, de Isaías, versículo 10. A partir de allí, Dios dice estas palabras. Mismo Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia en la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la revelación de la palabra, tú traes la rema, mi Dios, en esa rema nos movemos. Y te damos gracias por el conocimiento, y te damos gracias por la revelación. Y yo declaro que ese espíritu de revelación está sobre este lugar. Amén. Tocando en nuestros corazones para estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar hoy. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Note usted aquí que Dios hace una comparación con algo, amén, en lo natural, ¿no? Porque cuando la lluvia desciende de los cielos, no vuelve atrás, sino que ella hace algo. Hace algo en la tierra. Primero la hace germinar y luego la hace producir. Nada puede producir si antes no puede germinar. ¿Oyó? Y entonces la tierra necesita la lluvia para que pueda germinar y producir. Amén. Y dice que no regresa atrás vacía, significa, oyó, en vano. Que la lluvia vino para hacer germinar la tierra, oyó, y hacerla producir. Amén. Pero la lluvia no regresa vacía. Entonces Dios hace la comparación y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. En esta mañana vamos a hablar de la palabra. Tenemos que ser gente de la palabra de Dios y soltar la palabra. Tenemos que soltar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es necesario soltar la palabra. Vamos a escuchar hoy la bendición, amén, que se suelta cuando recibimos y hablamos o soltamos la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros recibimos, tú no puedes soltar algo que tú no recibes. Amén. Y interesante que Dios dice de la palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de la boca de Dios es la palabra rema. ¿Ok? Es la palabra revelada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, escúchenme esto. Según esta escritura de Isaías, la palabra de Dios carga con dos cosas. Carga con dos cosas. Primero, carga con la voluntad de Dios. Ella hará lo que yo quiero. ¿Ok? Primero, carga con la voluntad de Dios. La palabra carga con la voluntad de Dios. La palabra carga la voluntad de Dios. Amén. Ella revela lo que Dios quiere. Si usted quiere saber lo que Dios quiere, vaya a la palabra. Y que el Espíritu Santo le dé revelación. Porque ella carga dos cosas. Carga primeramente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere hacer en su vida. Lo que Dios quiere hacer, amén, en la iglesia. Lo que Dios quiere hacer con su familia. Lo que Dios quiere hacer con la ciudad. La palabra carga con la voluntad de Dios. Ella hará lo que yo quiero. Hay gente que dice, Padre, yo quiero hacer lo que tú quieres, lo que tú quieres. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Pero hasta que la persona no empiece a caminar en la palabra de Dios, no va a hacer lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Porque lo único que carga lo que Dios quiere es la palabra. Y cuando entonces la palabra está en mi vida, entonces yo puedo hacer lo que Dios quiere. Por eso Satanás se opone tanto a que la gente pueda meditar en la palabra.
¿Por qué? Porque la palabra es la que va a hacer germinar y va a hacer producir a esa vida a través de la voluntad de Dios. Nadie puede germinar, nadie puede producir si no opera bajo la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso usted ve, cuando usted vea algo que Satanás se opone tanto, es porque hay algo en eso. ¿Me entiende? Cuando usted quiere hacer algo y se levante los gigantes, se levante la oposición, cuando usted quiere hacer algo para Dios, es porque ahí está su bendición. Hay algo ahí que va a bendecirlo. Por eso Satanás se opone. ¿Me entiende? Y cuando vemos tanta resistencia y tanta oposición a la palabra, que la gente, amén, pueda recibir, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios viva. No dice que, como usted ve aquí, dice que more, pero la palabra morar significa vivir, que la palabra vida. ¿Qué significa eso? Que está viva, que está operando, que está funcionando. ¿Me entiende? Una cosa es tener información, estar lleno de teorías, lleno de temática. Hay mucha gente que conoce la letra, está llena de la letra, pero no tiene la revelación. Y por lo tanto no puede caminar en la voluntad de Dios. No puede operar en la voluntad de Dios. Por eso usted ve esas vidas que no pueden germinar y no pueden producir. Pero Dios nos llamó para germinar y producir. Pero para eso necesitamos que la voluntad de Dios sea revelada y hecha en nuestra vida. Y eso viene a través de la palabra. Por eso Dios dijo aquí, amén, que mi palabra, ella va a hacer lo que yo quiera. Aleluya. Nota que Dios no dice en alguna escritura, esta persona hará lo que yo quiero. Para que esa persona pueda hacer lo que Dios quiere, primeramente tiene que meterse a la palabra. Personas que no pueden entrar a la palabra de Dios no pueden hacer lo que Dios quiere. Porque serán dominados por su ego. Serán dominados por los 5 sentidos. Los 5 sentidos humanos tienen una gran influencia sobre la persona. Y no pueden ser sujetados a menos que la palabra entre en esa persona. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, escuchen esto. Si usted lee la escritura o cuando se acuerda de cuando el leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Escúcheme esto. Este hombre conocía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Él sabía que Jesús tenía el poder para conocerlo. Lo que desconocía este hombre era la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que ejecuta lo que Dios quiere. No es saber de que Dios puede hacerlo. Es saber que Dios quiere hacerlo. ¿Me entienden? Amén. Es saber que Dios va a cambiar mi vida. No es conocer que Dios puede hacerlo. No sé si me están entendiendo. ¿No? Porque cuando yo sé que Dios quiere cambiarme, luego yo voy a conocer que Dios tiene poder para hacerlo. Pero yo no puedo saber que Dios tiene poder y no saber si es la voluntad de Dios, si lo quiere hacer o no. ¿Entiendes? Porque Satanás es allí donde entra y te dice a ti, te engaña y dice, Dios no lo va a hacer. ¿Me entiendes? Pero cuando tú sabes que Dios lo va a hacer, no importa la oposición que se levante, tú sabes porque sabes que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya ha sido revelada en tu vida que Dios lo va a hacer. Aleluya. Amén. Cada vez que Dios se revelaba a un hombre como Abraham o como Moisés, Dios le decía, aunque no le decía todo lo que iba a hacer con ellos, amén, porque la persona no puede sostenerlo, pero sí le decía los planes de él, amén, hacia dónde lo llevaría. Sal de tu parentela, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Tengo una tierra para ti. Pues Abraham sabía que Dios tenía una tierra. Abraham sabía que Dios, la voluntad de Dios era que le iba a entregar una tierra. ¿Ok? Ahora, Jesús le contestó a este hombre, sí quiero. Sé sanado. Le tocó y fue sanado.
Jesús le dijo al hombre, sí, yo quiero, le reveló su voluntad. Sí, mi voluntad, sí, yo quiero. Sí, Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere cambiarte. Sí, Dios quiere salvar tu familia. Sí, Dios quiere bendecir, amén, amén, esta iglesia. Dios quiere bendecir la ciudad. Sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Pero noten esto, que no fue hasta que Jesús le reveló su voluntad que el hombre fue sanado. Cuando Jesús le dice, sí quiero, primeramente le dice, sí quiero, le revela la voluntad. Es la voluntad mía sanarte. Por tanto, como el hombre ya conocía que tenía el poder de Jesús para sanarlo, Jesús lo tocó y lo sanó. ¿Qué da a entender esto? Que cuando la voluntad de Dios se revela, amén, lo próximo es que se ejecuta lo que Dios quiere. Aquí viene la segunda cosa que carga la palabra. ¿La primera cuál es? La voluntad. La segunda cosa que carga la palabra de Dios es la habilidad y el poder de Dios para ejecutar lo que Dios quiere. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra, trae a manifestación estas dos cosas, la voluntad de Dios, y se suelta el poder y la habilidad de Dios para hacer la voluntad. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra, como cuando Jesús reveló la voluntad, amén, el poder empezó a operar. ¿Ok? Cuando la voluntad de Dios es revelada, el poder empieza a operar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra carga la voluntad y la habilidad y el poder para llevar a cabo lo que Dios quiere. ¿Estamos? Gloria a Jesucristo. Cuando tú dices la palabra, cuando tú sueltas la palabra que tú has recibido, cuando tú la sueltas, el Espíritu Santo viene para ejecutar o que estas dos cosas se cumplan. El Espíritu Santo viene sobre la palabra. Como hablamos el día jueves aquí. Cada vez, si tú quieres que el Espíritu Santo venga, amén, suelta la palabra, opera en la palabra de Dios. Dios, el Espíritu Santo viene siempre donde está la palabra. El Espíritu de Dios, por eso muchas personas dicen, ¿por qué el Espíritu Santo no viene sobre mí? Primeramente tienen que hacerte una pregunta. ¿La palabra de Dios está en mi corazón? ¿La palabra está operando en mi corazón? Porque cuando la palabra opera en la vida de una persona, lo próximo es que el Espíritu Santo viene. Si no vean la Escritura, los discípulos estuvieron primeramente con la palabra, que era Jesús, el verbo hecho carne. Y luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. En la casa de Cornelio, primeramente tuvieron que buscar a Pedro para que soltara la palabra. ¿O no es así? El ángel le dijo a Cornelio, manda a buscar a Simón. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Pero lo que iba a decir Simón, ¿qué era? No eran las palabras de Simón, sino las palabras de Dios. Él va a soltar la palabra en esta casa. Y cuando la palabra sea soltada en esta casa, el Espíritu vendrá. Es interesante que en el libro de los Hechos, capítulo 10, dice que el Espíritu cayó sobre todos los que oían la palabra. En el momento que tú entras con hambre a la palabra de Dios, tú estás llamando al Espíritu Santo. En el momento que tú te interesas por este libro, tú te interesas en saber lo que Dios quiere para ti, tú te interesas en lo que Dios, amén, dice, tú estás llamando al Espíritu Santo sobre tu vida. Tú lo estás llamando. Y Él vendrá sobre ti. ¿Ok? Miren, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y luego en el versículo 2 dice, y la tierra estaba vacía y desordenada, mas el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz de la tierra. O sea, perdón, sobre la faz del abismo. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo estuvo moviéndose allí? ¿Lo sabe usted? Nadie lo sabe, ¿no? Yo tampoco lo sé. Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que crea Dios lo crea bien. Pero luego hubo un caos y la tierra quedó vacía y desordenada. Pero no dice el tiempo que quedó vacía y desordenada. Pero dice que el Espíritu se movía sobre ella. O sea, el Espíritu Santo se movía sobre aquello que estaba vacío y desordenado, pero no había hecho nada. ¿Se atreve usted a preguntar al Espíritu Santo por qué no había hecho nada?
Él te va a contestar. Porque la palabra aún no había sido soltada. El Espíritu de Dios se movía, pero no hacía nada porque esperaba la palabra. Él dice, Espíritu Santo, mueve sobre mí. Pero si no hay palabra, el Espíritu se va a mover sobre ti, pero no va a descender porque no hay palabra. Y entonces cuando en el versículo 3, Dios dijo la palabra, Dios dijo, sea la luz, soltó la palabra, sea la luz, inmediatamente fue la luz, porque el Espíritu que se movía sobre la faz del abismo, sobre la tierra, soltó el poder y la habilidad y llevó a cabo la palabra. ¿Me estás entendiendo? Amén. O sea, en otras palabras, si yo quiero que el Espíritu Santo venga sobre mí, amén, yo lo llamo. Hay gente que dice, llama al Espíritu Santo, ven, por favor, ven. Y se quedan como David, que se quedó sin voz gritando a Dios. ¿No? Ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no viene. Entonces luego Satanás le mete la mentira y dice, no, él no te quiere, él no te está escuchando. ¿Me entiendes? Es verdad, Dios, no es para mí, ¿ok? No. ¿Lo quieres llamar? Sin palabras, o sea, sin tu palabra, ven Espíritu Santo. La forma es, abre la Biblia. Cuando tú abres la Biblia, el Espíritu se está moviendo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se está moviendo? Amén. Y se está moviendo sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra, buscando a quien bendecir. Él está, o sea, Dios, el Espíritu Santo sigue moviéndose. Hay gente que dice, el Espíritu Santo no se mueve. Él sigue moviéndose. Él no se detiene. ¿Me entiendes? Pero hasta que Él no vea que se suelta la palabra, Él no desciende. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo no viene para hacer tus palabras, Él viene para ejecutar las palabras de Dios. Cuando Pedro se levantó en Pentecostés, cuando había dos grupos, uno que se burlaba y otro que preguntaba, oye, ¿qué será esto? Es mejor estar en el grupo que ¿qué será esto? Que lo que se burlan. ¿Me entiendes? Yo prefiero estar en el grupo de que si no entiendo algo de Dios, digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Como dijo María, ¿cómo será esto, Señor? Porque yo no conozco varón. Yo no creo. Yo creo que tú puedes hacer cualquier cosa. Pero ¿cómo será esto? ¿Me entiendes? Entonces, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Me entiendes? Pero allí mismo, ella dijo, hágase con tu sierva conforme a qué? A tu palabra. Soltó ¿qué? La palabra. Se sometió a la palabra. Entonces, el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. No había obstáculo ya. ¿Por qué? Porque ella soltó la palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú cierras la palabra, olvidas la palabra, tú estás cerrando el camino del Espíritu Santo. ¿Oye? Amén. Y cerrando tus oídos. Pero cuando tú abres la Biblia, y aunque tú no entiendas, oh, gloria a Dios, aunque tú no entiendas, abre la palabra de Dios. Dice, Dios mío, yo quiero entender. Y te mete ahí, eso es lo que solamente espera el Espíritu Santo. El eunuco estaba leyendo, venía de Jerusalén de adorar. Oyó, con toda su adoración, no entendió la escritura, pero tenía un corazón para la palabra. Y venía por el camino, ¿de quién será? ¿El profeta está hablando de él? ¿O de quién está hablando el profeta aquí? Entonces, estaba soltando la palabra estaba moviéndose en él. ¿Qué pasó? Encontramos en Samaria a Felipe en medio de un gran mover de Dios, de un avivamiento tremendo. Oyó multitud de gente siendo tocada por el Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo le dice a Felipe, vamos, que me están llamando. ¿Cómo? Me están llamando, me están jalando, vámonos. Y se lo llevó. Y lo metió con el eunuco. ¿Oyó? Y le dijo, y entonces Felipe dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? O sea, ¿tienes revelación de lo que tú estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo entenderé si alguien no me enseña? Aquí viene el Espíritu Santo, Él te va a enseñar. Él te va a revelar quién es. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Amén. Que Él creyó, entendió, que dijo,
¿quién pide que yo, aquí hay agua, quién pide que yo sea bautizado? Entonces Felipe dijo, si tú puedes creer, nada te pueden pedir. Se bajaron, oyó, se bautizó, y dice la escritura que se fue contento y gozoso por su camino. Yo creo que él se fue orando en lenguas. No dice ahí, pero yo creo que él fue, saca tu mozaja, ¡oh! Sí, caramba, ay, porque dice que fue gozoso, y es el Espíritu Santo el que trae gozo. ¿Me entiendes? O sea, se fue lleno del Espíritu Santo. Oyó, interesante, había una multitud tocada por el Espíritu Santo y una persona lo llamó. Lo jaló. ¿Me entiendes? Si tú te metes la palabra, tú puedes estar entre 1000 personas y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. ¿Cómo te fue salvo? ¿Ah? Que yo en su corazón, mas si confesar con tu boca, será salvo. O sea, no basta solamente con creer, sino que tú tienes que soltar lo que tú crees. ¿Me entiendes? Si tú no sueltas lo que tú crees, tú no estás soltando la palabra. Pero cuando tú sueltas la palabra, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene. ¿Sabes algo? Usted nació ¿de qué? Del Espíritu. La regeneración es del Espíritu. Usted nació por el Espíritu. Es creer y confesar, porque con la boca ¿qué? Se establece. ¿Por qué se establece? Porque tú estás soltando la palabra que tiene, que carga la voluntad de Dios y la habilidad y el poder para hacer prosperar o llevar a cabo lo que Dios quiere. Amén. Dios quiere salvar a toda la gente. ¿Entiendes? Él la quiere salvar. Amén. Pero primeramente la gente tiene que oír el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que pueda creer. Y cuando cree, debe confesar. Debe soltar lo que cree. Y entonces el Espíritu viene y la persona es nacida de nuevo. Los milagros así también suceden. ¿Por qué usted cree que mucha gente, amén, que dicen, y creen, ellos dicen, no, yo sé que Dios sana. Dios tiene poder para hacer así, sí, amén, pastor, yo sé. Pero le cuesta declararlo con fe. Que por la llaga de Cristo yo fui sanado. Que ninguna alma forjada contra mí prosperará. Que ninguna plaga tocará mi morada. Eso tú tienes que decirlo. Tú no tienes que pensarlo. Tú no tienes que aguantarlo dentro de ti. Oh, yo creo eso. Yo me doy compasión y dice, oh, no, pastor, yo tengo mucha fe. Eso es lo que me sobra a mí. Pero los barcos están enfermos, están demoniados. ¿Oye? ¿Por qué? Porque hasta que tú no sueltes la palabra con fe de tu boca, el Espíritu Santo no ejecutará el milagro. ¿Entiendes? Por eso muchas personas dicen, yo creo, pero luego de repente se encuentran declarando cosas negativas. Si usted contradice con su boca lo que usted cree, su fe no es fe, está contaminada. ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo estoy creyendo por algo, el enemigo va a mover circunstancias a mi alrededor para obligarme a mí a decir lo contrario de lo que yo estoy creyendo. ¿Me entiendes? Satanás va a decir, mira, sientes, mira, oye, ¿qué dicen ahora? Porque el diablo sabe que el poder de la vida y la muerte está en la boca. ¿Me entiendes? Entonces, si yo confieso algo contrario a lo que yo creo, mi fe se contamina y Dios no puede hacer, el Espíritu Santo no puede hacer nada. ¿Oyó? Si Dios mismo tuvo que soltar la palabra, ¿usted cree que usted y yo no tenemos que soltarla? ¿Ah? Si Dios mismo tuvo que soltarla, la tierra estaba vacía, desordenada, ¿esa no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no era que la tierra estuviera vacía, desordenada. ¿Oyó? Pero
Dios tuvo que soltar la palabra sobre aquel caos para que el Espíritu Santo viniera y escuchara la palabra y llevar a cabo, amén, la voluntad de Dios y soltar el poder y la habilidad para llevar a cabo. Amén. Aleluya. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ellos no entendieron algo, que Él estaba soltando la palabra. ¿Me entiendes? Pasemos al otro lado. Jesús no le dijo a ellos: no se montó en la barca y nos vamos. Él soltó la palabra primero. Él dijo: pasemos al otro lado. Y a mitad del camino se levantó la posición. ¿Y que ellos confesaron? ¡Nos vamos a morir! Y lo despertaron a él diciendo: tú no tienes cuidado de nosotros. Ese es donde se ven muchos creyentes hoy. Dios, tú no me consideras. Oh Dios, ¿por qué esto me pasa a mí? Oh Dios, ¿por qué yo? Oh Dios, ¿por qué tú permites esto? No se dan de cuenta que están en el mismo espíritu que tuvieron aquellos discípulos en la barca. ¿Me entiendes? Lo mismo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú permites esto? ¿Y por qué? Bueno, los discípulos le dijeron lo mismo a Jesús. Lo despertaron: Señor, tú no tienes cuidado de nosotros. O sea, le dijeron que a Jesús no le importaba la vida de ellos. Imagínense, decía Dios, a ti, yo no me importa. Y no se queda, mucha gente le ha dicho a Dios así: Dios, a ti no, mi vida no te importa. Está bien. ¿Me entiendes? Entonces Jesús se levantó, noten que no dijo nada a ellos, se fue contra la adversidad y le dijo: haya bonanza, soltó la palabra y vino el Espíritu Santo inmediatamente. No fue otro día. ¿No? Él no dijo: por fe esto se va a calmar. No. Inmediatamente hubo bonanza. Inmediatamente hubo paz. Que ellos se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este hombre? ¿Con quién andamos? ¿Me entiendes? ¿Qué autoridad tiene? Le obedece la naturaleza también. ¿Qué es esto? ¿Con quién andamos? ¿Oye? Fíjame aquí atrás. Y Jesús los miró a ellos y le dijo, los reprendió y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ustedes hubieran hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús soltó la palabra. Amén. Ahora, como Jesús soltó la palabra, Él no estaba preocupado. Él estaba durmiendo tranquilo. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Satanás iba a levantar todo eso? Sí, pero estaba tranquilo. ¿Oyó? Porque Él había soltado la palabra. Cuando tú sueltas la palabra en tu vida, lo próximo es que tú debes estar tranquilo. Porque el Espíritu vendrá. Pero cuando tú tienes miedo de mañana y cuando tú no puedes vivir en paz, es porque la palabra no ha sido soltada en tu vida. Si en tu casa está operando la palabra, el Espíritu Santo está ahí. Y allí habrá paz. ¿Me entiendes? Usted puede entrar a casas, hogares, donde la palabra de Dios se practica y hay paz. Puede entrar a lugares donde la palabra está abierta en el Salmo 91 y no hay paz. Amén. O en el Salmo 23 y no hay paz. Amén. Pero cuando hay alguien en esa casa que está soltando la palabra de Dios constantemente, todos los días está soltando la palabra de Dios, en esa casa habrá paz. Porque habrá una manifestación del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Habrá paz. Por eso Dios buscaba un hombre. Dios, si se encuentra a uno en la casa que pueda levantarse y proclamar la palabra, el Espíritu estará sobre ese lugar. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo a los judíos, amén, que esta palabra está escrita en las murallas? Amén. Díganselo a sus niños, a sus hijos, cuando estén en la casa, cuando salgan, cuando estén caminando. Suelta la palabra de Dios. ¿Por qué te crees que Dios le dijo eso? ¿Oyó? Aleluya. Amén. Se dice que la costumbre judía, amén, esos pergaminos, esos versos estaban ahí. Amén. Y eso protegía a la familia, la palabra de Dios. Y cuando hay alguien que se levanta y suelta la palabra de Dios, por eso es interesante como dice
en Cornelio, en capítulo 10 de Hechos y también en capítulo 2, y el que se levantó Pedro y soltó la palabra, abrió su boca, no te dice que abrió su boca y soltó la palabra. Satanás le tiene miedo cuando alguien bajo unción de Dios suelta la palabra. Si tú no sueltas la palabra, amén, Satanás está tranquilo. Por eso la religión no puede afectar el reino de las tinieblas. ¿Me entiendes? Porque no hay una palabra revelada que está siendo soltada, sino que hay costumbre de hombre y reglamento de hombre que están gobernando ahí. Pero cuando hay una iglesia, amén, con una revelación de la palabra, Satanás trata que esa palabra no llegue a lugares, que nadie oiga. Pero no puede impedirlo. ¿Entiendes? Porque la palabra, cuando es soltada, comienza a hacer efecto en una atmósfera. ¿Oyó? Y aunque no vemos qué está sucediendo, en el mundo espiritual comienza a suceder cosas cuando tú estás soltando la palabra. En 2 Reyes, capítulo 3, versículo 11, hay un acontecimiento aquí cuando el rey Josafat, por ayudar al rey de Israel, va a confrontar una batalla que no tenía que confrontar. ¿Ok? Entonces, noten esto. Este hombre Josafat era justo. El hombre era un hombre de Dios. Y todo hombre de Dios y toda hija o mujer de Dios, lo primero que va a buscar es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Antes de hacer algo, una decisión, ¿qué dice Dios? Antes de hacer cualquier cosa, cambio, amén, que pueda afectar mi vida, primero, ¿qué dice Dios? ¿Ok? Y este hombre, Josafat, estaba listo. El otro rey le dijo, vámonos ya, estamos atrasados ya, vamos. Y él dijo, un momento, yo no me muevo de aquí hasta que yo no oiga la palabra de Jehová. Entonces en capítulo 3, versículo 11, Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. No habrá un profeta aquí, porque en el Antiguo Testamento el profeta traía la palabra, traía lo que Dios quería decir. Entonces todo el mundo, yo no me muevo aquí, yo tengo que saber primero qué es lo que dice Dios. Porque si yo me muevo lo que dice Dios, mi vida está segura. Pero si me muevo en dudas, o yo, bueno, siempre yo he dicho, si usted va a hacer algo y duda, mejor no lo haga. No lo haga. ¿Me entiende? Y entonces este hombre dijo, vamos a consultar, no un profeta, búsqueme un profeta, yo quiero consultar, yo quiero saber qué dice Dios. Y entonces uno de los siervos del rey, del medio de él, ¿ok? Uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, muévase, amén, a alguien que tenga palabra de Dios. ¿Entiendes? Este tendrá, mucha gente dice, bueno, no importa. Bueno, alguien que lea la Biblia, alguien que me diga algo de la Biblia, también. No, busca a alguien que tenga palabra de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra aquí, entonces Eliseo dijo, verso 13, vemos lo que pasó aquí, ¿no? Pero en el verso 15 dice, mas ahora trae un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre él. Mano de Jehová es poder. Quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Dios ha dicho así, aunque no veas viento, no veas lluvia, este estanque se llenará de agua. ¿Quién lo dijo? Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo voy a creer y yo lo voy a soltar. Si yo cargo una palabra de Dios, no importa lo que yo vea, lo que Dios dijo se cumplirá. ¿Ok? Y déjame decirte algo. Cuando Dios te da una palabra, Satanás va a tratar que tú veas a miles de distancia lo que Dios te dice. O sea, como algo imposible, ¿no? Es algo que es imposible que acontezca. El diablo va a presentar ese escenario. Por eso Dios dice aquí, que aunque no veas lluvia, no veas agua, yo te digo, este tanque se va a llenar de agua.
Aleluya. ¿Cómo Dios lo hará? Ese no es asunto nuestro. Ese es asunto de Dios. Y Dios tiene la habilidad, la palabra carga con la habilidad y el poder para hacer lo que Dios quiere. Aleluya, diga aleluya. Amén. Tenemos otro caso. ¿Se acuerdan cuando Pedro y los pescadores, otros, estaban toda la noche y no habían pescado nada? O sea, y vinieron en la mañana. ¿Cómo vinieron? Fracasados. ¿Oye? Habían fracasado. Ellos no estaban en esa noche ahí paseando. Ellos estaban trabajando. Pero no pescaron nada. Significa que en el día siguiente tenían un espíritu de fracaso. ¿Oye? Y entonces, tanto así que cuando Jesús le dijo, pues te me la vaca, coge la vaca. Y fueron para allá y limpiaron las redes. ¿Oye? Y entonces Jesús, cuando terminó, le dijo, pónganme adentro y echa las redes. Él no tuvo tanta fe, ¿eh? Él echó una red nada más. Jesús le había dicho redes. Y entonces Jesús le dio la palabra. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro dijo, oye, mire, maestro, yo soy un pescador profesional. Estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Más en tu palabra. Más en tu palabra. Lo vamos a hacer. En tu palabra vamos a echar la red. En tu palabra. Y cuando lo hicieron, ahora lo hicieron, en la noche anterior lo hicieron en su habilidad y en su fuerza y fracasaron. Pero ahora lo estaban echando, lo estaban haciendo en la palabra. Más en tu palabra lo vamos a hacer. Y cuando vino esa red casi se rompía, entonces ¿qué hizo Pedro? Vino y se tiró a los pies de Jesús. ¿Oye? ¿Por qué? Porque vio el poder manifestado de Dios, vio lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando él se montó en la palabra de Dios, que fue soltada, el Espíritu Santo vino. ¿Oye? Más en tu palabra. Quiero entender con esto, que después de un fracaso, ¿oye? Si tú tomas la palabra de Dios, Dios te va a liberar de ese fracaso. Aleluya. Amén. Te va a liberar de ese fracaso. Un terreno va a cosechar, no importa la condición que esté. Si está árido, está seco. Si viene palabra de Dios a ese terreno, la palabra lo cambiará. Amén. Isaac, quédate en Gerar. Yo te voy a bendecir. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó, tomó la palabra, sembró en un terreno árido seco donde no había nada y cosechó haciendo todo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En otra ocasión, los discípulos Jesús los mandó adelante, estaban en medio del mar, oyó, y venía Jesús caminando. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Pedro, ellos se tomaron miedo, pues Jesús dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Suelta la palabra. Di la palabra. Y que yo vaya a ti. Jesús dijo, ok, se paró Jesús. Dijo, ven. Le soltó la palabra. Pedro caminó en esa palabra. ¿Oyó? Ahora, luego que vio los temores, Satanás siempre va a tratar de que no camines ahí, mira para acá, mírame a mí, mírame a mí. Mira la realidad. Es cuando la gente dice, no, pero tengo que ser realista. Tenemos que ser realistas. Esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo que es. ¿Entiendes? Entonces Satanás le dijo a Pedro, mira, tienes que ser realista. No ve la tormenta, no ve el viento. No ve donde tú estás caminando del agua. Él no estaba caminando sobre el agua, él estaba caminando sobre la palabra dicha por Jesús. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando Pedro cambió la mirada de la palabra y la puso en las circunstancias, se hundió. Cada vez que una persona desvía sus ojos de la palabra dicha por Dios, se va a hundir en las aguas del mundo. Toda persona descarriada del cuerpo de Cristo es porque ha abandonado la palabra o nunca ha estado en la palabra. Porque Pedro y Jesús regresaron caminando al barco. Jesús no lo tomó al hombro. Eso lo dijo, ve, y lo echó al hombro. ¿Entiendes? Como algunos dicen, no, las pisadas, ¿no? ¿Se acuerdan de las pisadas de la playa? Habían 2 pisadas y de momento tú ves más que, o sea, eran 4 pisadas, porque cada uno tiene 2 pies. Entonces de momento ves 2 pisadas y dices, ¡uy!
te fuiste, Señor. Y yo, no, esa es una mía, yo te llevo al hombro. Eso es lo que quiere la gente, que Dios siempre lo lleva al hombro. Dios no va a llevar al hombro a nadie. ¿Me entiendes? Oh Dios, hazlo tú solo, llévame al hombro. Oye, no quiero pisar por ahí, no quiero pisar esas circunstancias. No quiero pisar eso, llévame al hombro. Llévame al hombro. A mi caricia, llévame al hombro. ¿Entiendes? No, Dios vino a Espíritu Santo para que tú aprendieras a caminar. Jesús dijo, yo dejé mis pisadas para que tú las sigas. O sea, tú vas a ver las pisadas de él, pero detrás de la pisada de Jesús tienen que ir las tuyas. ¿Me estás entendiendo? Que posiblemente eso fue lo que pasó. ¿Oye? Que Jesús se levantó y yo te lo voy a pisar. Tú sueltas, tú haces un puente o un camino donde tú vas a caminar. ¿Cómo estás? Tú estás caminando en la palabra. Amén. Y el último caso que tenemos registrado, o sea, que quiero decir esta mañana, es el centurión. Fueron de Jesús, los discípulos dijeron, atiéndelo porque es buena gente, ¿entiendes? Y Jesús dijo, no hay problema, yo voy con él. Y el centurión dijo, no, yo no soy digno que tú entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y yo le digo a este soldado, va, ven, y él viene, va, y él va. Y Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe, ni en mis discípulos. ¿Bueno? Y en esa misma hora, ve, porque tu siervo será sano. ¿Y qué pasó? En esa misma hora, sus hijos sanó. ¿Por qué? Porque a la vez que se suelta la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene. Porque ella carga la voluntad y carga la habilidad y el poder para ejecutar lo que Dios quiere. Amén. Di la palabra de Dios. Ahora, tú no puedes soltar lo que tú no tienes. Primeramente tú tienes que recibir. Por eso dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir a la palabra de Dios. Haz como aquel eunuco. Mucha gente dice, pastor, yo no entiendo. Aunque tú no entiendas, haz el esfuerzo y métete allí. Algo vas a sacar.